tal? Muy buenas tardes. Yo soy la jueza de distrito Olga María Arellano Estrada y es un placer y un honor recibirlos en este espacio Martes de Jurisprudencia. En esta ocasión contamos con la valiosa presencia y participación del magistrado José Luis Caballero Rodríguez, del licenciado Mario Torres Morales y del licenciado David Gutiérrez Díaz. Sean ustedes bienvenidos. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Desde luego, un agradecimiento y un reconocimiento para los organizadores de este magnífico evento, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos, la directiva regional del primer circuito de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, desde luego a la Escuela Federal de Formación Judicial y a la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Enseguida me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza de nuestros participantes, iniciando con el magistrado José Luis Caballero Rodríguez. Es abogado egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con una tesis profesional de aspectos legales de la reproducción asistida, obteniendo mención honorífica en su examen profesional. Tiene diplomado en especialización judicial, así como en la función jurisdiccional en el Instituto de la Judicatura Federal. También tiene diplomado en comunicación escrita y expresión oral por la Universidad Iberoamericana y el Consejo de la Judicatura Federal. Además, un diplomado en Derecho de la Competencia Económica y Sectores Regulados en el Instituto de la Judicatura Federal. El magistrado Caballero tiene también maestría en calidad de los procesos de administración y procuración de justicia con la tesis Los Tribunales Especializados para Adolescentes en el estado de San Luis Potosí. Y finalmente tiene también una maestría en justicia adversarial por la Escuela Federal de Formación Judicial, siendo igualmente doctor en Derecho Familiar. Actualmente, el magistrado José Luis Caballero es profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México de la materia de Derecho Laboral 1. Igualmente es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México en la especialidad de Derecho en la materia Administración de Justicia Social. Fue asesor legal de las franquicias Omega y Jiffy, asesor legal en biogenética y reproducción asistida y apoderado de la entonces Banca Serfín Sociedad Anónima. Actualmente es magistrado de circuito adscrito al Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Bienvenido, magistrado Caballero. Muchas gracias. Enseguida hago una breve lectura a la semblanza del licenciado Mario Torres Morales. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en el extranjero en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid y con maestría en Anticorrupción por la Universidad Panamericana. Es abogado postulante con 33 años de experiencia. Su área de especialidad está enfocada al derecho laboral, la asesoría jurídica de empresas y la fiscalización a partidos políticos. Es miembro de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo y de la World Independent Lawyers League, miembro de la Fundación Carolina en España y certificado por el Professional Evaluation and Certification Board como Lead Implementer del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001. El licenciado Mario Torres actualmente se desempeña en el encargo de socio director de la firma de Torres Laboral Abogados, la cual se especializa en el asesoramiento de empresas a nivel nacional y cuya principal labor es la prevención, atención y, en su caso, defensa jurídica de los asuntos que surjan en estas empresas con motivo de sus relaciones laborales, con un alto enfoque de negociación estratégica. En el ámbito académico, el licenciado Mario Torres ha participado dando cátedras de Derecho Internacional Privado, Derecho Laboral y Amparo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Chapultepec, en la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, así como impartido conferencias y capacitaciones a lo largo y ancho de nuestro país.
Finalmente, el licenciado Mario Torres ha colaborado en diversos periódicos, revistas y como líder de opinión en espacios radiofónicos y de televisión para temas coyunturales, económicos, políticos y sociales. Bienvenido, licenciado Mario Torres. Continuamos con la lectura de la semblanza del licenciado David Gutiérrez Díaz, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Derecho de 1983. Cuenta con una experiencia en la materia laboral de más de 35 años, iniciando su actividad profesional como abogado en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y posteriormente en diversos despachos jurídicos especializados en asesoría patronal. En el periodo de 1990 a 1995 fue gerente de relaciones laborales de la empresa Elevadores Otis, Sociedad Anónima de Capital Variable, sociedad miembro del grupo internacional United Technologies Corporation. El licenciado David Gutiérrez ejerce la docencia desde 1997 en diferentes universidades y a partir del 2006 es profesor de asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo la materia Derecho Colectivo y Procesal Laboral. Durante los años 2020 y 2021 capacitó sobre temas procesales a diversos aspirantes a jueces y secretarios instructores que deseaban formar parte del personal del sistema de justicia laboral en los nuevos tribunales laborales de los estados de Aguascalientes, Chiapas e Hidalgo. El licenciado David Gutiérrez es coautor del libro Derecho del Trabajo Mexicano para el siglo XXI, editorial Tirán, Loblanche, México, 2021. Finalmente, el licenciado David Gutiérrez es asociado y director de litigio laboral en Buffet Díaz Mirón y Asociados, Sociedad Civil, desde hace más de 25 años. Despacho dedicado a la consultoría y defensa de asuntos en materia de trabajo. Bienvenido, licenciado David Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también por estar en este evento en el que en esta ocasión se analizarán 3 tesis que corresponden tanto a jurisprudenciales como aisladas de un tribunal colegiado, del Pleno Regional y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacando que estos criterios se refieren ya a la reforma, aparte de la reforma de la Ley Federal del Trabajo a partir de mayo de 2019, lo que resulta relevante para continuar un estudio que ya se ha iniciado respecto de todos los puntos que comprende la reforma. Vamos a entrar de lleno en la materia. El primero de estos criterios es la jurisprudencia 30L, que corresponde a un registro digital 20-26-855 y que fue emitida por el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México. Voy a dar lectura al rubro que dice: procedimiento ordinario laboral. El proveído que ordena correr traslado a la parte actora con la contestación de la demanda y le fija el inicio del plazo para objetar las pruebas de su contraparte, formular réplica y ofrecer los medios de convicción en que sustente esas objeciones bajo el apercibimiento que de no hacerlo precluirán esos derechos, no debe notificarse personalmente, sino a través de boletín judicial, siempre que no exista reconvención. Muy bien, magistrado Caballero, formando parte del Pleno Regional que tuvo a bien emitir este criterio jurisprudencial, le pediría si por favor sea tan amable de comentarnos tanto sus antecedentes como las razones en que se sostuvo dicho criterio. Por favor. Muchas gracias, señora jueza. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Traemos porra. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en este criterio me parece muy interesante comentarles un poco la génesis. Digamos que esta no fue la propuesta original. No tenemos diario de debates en el Pleno, pero existió la inquietud de precisamente plantearse en el sentido contrario. Y esto es lo que me parece muy interesante, porque se pretendió seguir algunos criterios y que es hacia donde quiero llegar en el camino de la construcción de este criterio, que se referían
a la necesidad de que un acuerdo que ordenara dar vista a las partes con pues con algún requerimiento implícito tenía que hacerse de manera personal. Y esto lo primero que nos surgió, o al menos a mí lo primero que me surgió, es que chocaba inmediatamente con el nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, en esta génesis y en las reflexiones que se hacen sobre el asunto, precisamente el primer punto era cómo superar esos criterios de la Corte. Y algo que hemos estado trabajando, al menos desde la ponencia, aquí están dos de los secretarios, la otra secretaria anda un poco enfermita, no pudo acompañarnos, pero que se vieron involucrados en este análisis, aunque la ponencia no fue mía, pero sí me auxiliaron completamente en el estudio de las líneas jurisprudenciales que se habían generado en la Corte a través de esto. Y aquí llegamos a la figura, al licenciado José Luis le gusta mucho hablar del distinguishing, o castellanicémoslo en la distinción del precedente, que es muy interesante en estas líneas jurisprudenciales. Entonces, nosotros habíamos visto que había un constante criterio, precisamente en ese sentido, de requerir una notificación personal en resoluciones que contenían un apercibimiento, ¿no? Bueno, ahí hay otro tema, una definición de que la nueva ley dice que es correr traslado, ¿verdad? Nos dice literalmente. Una solución muy simplista hubiera sido, bueno, pues atienda la literalidad de lo que dice ahí la ley y no hay necesidad de interpretar esa última fracción de caja de desastre que le ponen y las demás que el juez estime pertinentes. Y aquí es interesante porque se fijó claramente por qué ya no resultaban aplicables los criterios de la Corte en este sentido, porque había que hacer esta distinción del precedente. Y me voy a permitir leer algunas partes que quedaron plasmadas en la ejecutoria y que no se advierten en la tesis. Decíamos que el Tribunal Laboral está obligado a proporcionar o registrar, previa satisfacción de ciertos requisitos técnicos operativos, tanto a la parte actora como a la demandada, el nombre de usuario de la plataforma electrónica que corresponda, con lo cual cualquiera de ambas partes puede consultar de manera íntegra y digital el expediente electrónico. Entonces aquí fue uno de los grandes puntos de la reforma de 2019, el uso de las tecnologías de la información. Entonces no podíamos soslayar las nuevas tecnologías que están involucradas en el sistema. Y decíamos, el hecho de que no se ordene la notificación de manera personal respecto del proveído a través del cual la persona secretaria instructora adscrita al Tribunal Laboral tiene por recibida la contestación de la demanda y le otorga al actor el plazo para objetar pruebas, formular réplica y en su caso ofrecer los medios de convicción tendentes a sustentar esas objeciones, concluimos nosotros que no constituye una violación a las formalidades del procedimiento. Precisamente porque reñía con el nuevo sistema. El pretender hacer esta notificación de manera personal, pues me parece que además de colapsar a los tribunales, no tenía compatibilidad con el nuevo sistema, sería regresar a lo mismo de antes. Y por eso se concluye que no aplicaban estos criterios sostenidos por la segunda sala y la entonces sala auxiliar, en los que en esencia se decía que se requería esta notificación personal al destinatario del requerimiento. Y la razón primordial pues no es por desacato a la jurisprudencia, evidentemente, ¿no? Creo que ningún magistrado en su sano juicio lo va a hacer. Pues simple y sencillamente estaba esa distinción del precedente. Esos criterios estaban bajo el anterior sistema de justicia laboral y entonces ya no operaba la misma razón y teníamos que atender al nuevo paradigma. Entonces, por eso es que concluimos con esto en el sentido de que no se requiere la notificación personal y que sé que más de uno de los jueces de asuntos individuales está contento de que haya sido así,
Y ahora que sepa que a lo mejor pudo haber sido en sentido distinto una idea original, pues estarían pensando en cómo ir a notificar con 2 actuarios a todo un estado, ¿no? No me refiero nada más a la Ciudad de México. En todos los estados nada más tienen 2 actuarios y además hubiera colapsado. Claro que esa fue una consecuencia fáctica, pero principalmente el tema es haber establecido la distinción del precedente y ver que el nuevo sistema nos marcaba un paradigma distinto. De esta jurisprudencia, pues es lo que quería yo comentar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Caballero. Licenciado Mario Torres, ¿cuál sería su perspectiva de este criterio jurisprudencial y si de su parte advierte algún avance dentro del terreno laboral a partir de su emisión? Muchísimas gracias. Primero que nada, la oportunidad de estar aquí con todos ustedes es un honor y un privilegio el poder compartir un momento de análisis jurídico de alto nivel. Y la verdad, felicitar tanto a la Fundación Aguirre como a la revista y a todos los que estamos aquí presentes, tomarnos estos minutos que seguramente van a enriquecer futuros contenidos y nos hacen mejores personas definitivamente. Ha sido un gusto y de verdad me mató todos mis puntos el magistrado, porque justo lo primero que nosotros como litigantes advertimos es efectivamente ha habido una gran transición en el derecho laboral. Entender que hay un antes y un después hace que podamos incluso distinguir ante qué procesos estamos acudiendo y un poco la práctica, pero dentro de los despachos laborales pues, estamos muy divididos, los que ven el viejo procedimiento y los que ven el nuevo procedimiento. Los que están aquí que litigamos, pues sabemos que no, ese abogado es de viejo procedimiento, no le preguntes a él. Y tenemos que estar construyendo los nuevos criterios. Para mí ha sido un gusto saber que del otro lado, o sea, así que del lado de la toga también hacen lo mismo, que se sientan, que vuelven a discutir los asuntos. Creo que el procedimiento anterior se había agotado a tal grado de que se había vuelto muy mecánico, muy automático. Si te presentaban esta excepción, tú contestabas con esta prueba. Las pruebas ya sabíamos cómo iban, prácticamente era una cuestión de legos, ¿no? Van primero las piezas amarillas y luego las piezas rojas y ya sabíamos cómo iba a quedar el modelo. Hoy no, hoy estamos verdaderamente ante una incertidumbre procesal, que es el punto que yo veía con esta jurisprudencia, que tenemos que ir esclareciendo. ¿Y a qué me refiero? Pues cualquiera que hubiera litigado antes de la reforma laboral dice, ¿cómo no me notificaron? O sea, pero ¿cómo no me van a avisar? O sea, yo estoy sentado en mi escritorio y a mí me tiene que venir el cliente con sus papeles y con su duda para que yo le resuelva. Ser como el criterio general. Después, el nuevo procedimiento decía, sí somos un poco más proactivos, estamos más al pendiente del desarrollo de las juntas, pero hoy en día esta jurisprudencia lo que viene a traer, y después de la explicación que usted me da, que la verdad es que pues ya me desarmó, es claro, a ver, usted es litigante, atienda sus asuntos, punto. O sea, podríamos resumir que esta jurisprudencia lo que dice, cualquiera que quiera litigar en laboral, que sí saque el buzón electrónico, pero que también le diga al pasante que se pase cada 3 días por el tribunal para ver si no hay nada. Que eso es como se hacía antes. Yo, o sea, los que litigamos en los 90s, pues te tenías que llevar con el actuario para que no te fueran a notificar y que tu jefe no te regañara. Esa era la forma. Y también con la secretaria de acuerdos, oiga, ¿como para cuándo? Véngase la próxima semana, ibas el viernes. Oiga, me dijo la próxima semana, pero por si acaso, ¿no? No va a ser que alguien le hubiera pedido el favor. Esa es la experiencia de la barandilla y también del trabajo del escritorio del otro lado. Y obviamente, a mí también me parecía que el sentido purista de un litigio es dame la oportunidad de defenderme. O sea, yo necesito saber de qué se me acusa o cuál es el planteamiento que me hacen para que yo busque cuál es la mejor respuesta que pueda dar. Y después de revisar también, mi abogado del diablo me decía, bueno, a ver, pero si ya estamos en una fase escrita, ya no hay que partimos y primero contestas la demanda y luego ves que ofreces pruebas. No, contestaste y ofreciste pruebas. Prácticamente la litis está fijada y honestamente la réplica y la contrarréplica en el procedimiento anterior era lo cierto es lo manifestado en mi demanda, no, lo cierto es lo que yo dije en mi contestación a la demanda y eso pues lo podríamos haber ahorrado como la notificación procesal de algo que si usted quiere tiene 8 días para contestar. No hay forma en un despacho serio que teniendo 8 días para contestar un procedimiento no te enteres de que hay algo importante en tu juicio. O sea, si en 8 días no tuviste la delicadeza procesal de estar atendiendo tu juicio, que tu cliente revise con quién está contratando los servicios de asesoría legal.
Ese sería el primer comentario. No me quiero extender porque creo que también esta obligatoriedad para los abogados de entrar en las nuevas tecnologías, utilizar las plataformas digitales con mucha agilidad y con mucha capacidad, nos ha obligado a los que ya tenemos otra edad, que a lo mejor somos intermedios porque sí le pegamos bien al WhatsApp, pero todavía nos falla ahí un poquito registrarte de usuarios y contraseñas y cómo se descarga, te puede costar trabajo. Pero esa es la nueva realidad del proceso laboral en México. El que no esté en condiciones de atender esto va a perder, es como el que no sabía inglés en su momento, ¿no? Es un grado de analfabetismo que perjudica a tu cliente, pero de ninguna manera debe de perjudicar al sistema de impartición de justicia. Muy bien, muchas gracias, licenciado Mario. Licenciado David, ¿cómo considera que impacta en los procedimientos laborales este criterio del Pleno Regional? Bueno, sí, gracias, buenas tardes a todos. Entiendo bien y comparto con ustedes, con el magistrado, con el licenciado Torres, esta condición, esta postura de que tenemos que acoplarnos a los nuevos procesos y que el nuevo proceso tiene que ser ágil, que no tiene que ser retardarse por notificaciones, en fin, lo entiendo con toda claridad. Pero la verdad es que yo estaría del lado de la postura de la notificación personal. ¿Por qué? Estuve revisando el precedente de esta nueva jurisprudencia y básicamente tiene unos puntos que nos dice el que sea el concepto de correr traslado no significa notificación personal. Y sí, claro, o sea, eso es más que obvio, no existe, no está identificado correr traslado con notificación personal, por supuesto. Pero aquellos que nos dedicamos a laborar desde hace muchos años, comentábamos hace rato, desde hace muchos años, pero yo desde la época de Cortés, tal vez por ahí, y en ese correr traslado siempre es, voy y te lo entrego, te lo doy en la mano. Cuando uno es pasante, yo cuando fui pasante hace muchísimos años, me decían, ve porque te van a correr traslado. Y el correr traslado siempre era la entrega y la notificación personal. Entiendo que ahora sí tiene que ser más ágil, pero tendríamos entonces también que modificar algunos aspectos de la ley, porque la ley nos dice, tú tienes que contestar la demanda y tienes que exhibir copias, y tus pruebas las tienes que exhibir en copias, pero velo digitalmente y velo virtual. Pues entonces, ¿para qué exhibo copias? ¿No? ¿Para qué estoy llenando ahí un montón de cosas si no me van a dar un traslado de entregarme esto? Fíjense ustedes que a mí me sorprendió mucho esta nueva jurisprudencia porque litigamos en el despacho en muchos estados de la República y todavía en muchos estados tenemos la notificación personal por la dúplica, por la contrarréplica, y obviamente se tiene también la notificación personal a la parte actora de lo que se contestó. Y aquí en la Ciudad de México, en uno de los juzgados, el nuevo Tribunal Laboral de la Ciudad de México, de repente no nos notificaron personalmente y pues dije, pues van a tener mucho retraso, ¿no? Pero pues no, el concepto fue no le notificamos personalmente porque existe esta nueva disposición de jurisprudencia a través de este criterio y lo que vamos a seguir es boletín. Y tuvo usted que haber checado su boletín, como bien dice el licenciado, tenía usted que estar pendiente y tenía que tener ahí usted a su pasante revisando diariamente el boletín. Lo entiendo. Y entiendo que debemos hacer el proceso ágil, pero creo que más que el aspecto digital y el aspecto virtual, es que no tenemos suficiente presupuesto para actuarios y para notificadores. Porque si tuviéramos presupuesto suficiente para más de 2 actuarios o más de 2 notificadores, les aseguro que haríamos esas notificaciones personales sencillas. El ir a buscarlo con el pasante, el ir con el abogado y buscar a nuestro amigo actuario y tener el teléfono de él, que eso todos los que hemos litigado lo hemos hecho así, y le hablamos, eso hace la sencillez de la notificación, pero no con 1 ni con 2, tal vez necesitamos un poquito más. Entonces,
a mi modo de ver, sí tendría que seguirse llevando a cabo la notificación personal. Tal vez no en ese concepto clásico de dejarle forzosamente al actuario que vaya y se le antoje algún día ir. Tal vez proceder en un aspecto mucho más ágil. Con mis alumnos en la Facultad de Derecho comentábamos que no estaría mal una notificación por WhatsApp, una notificación en que el actuario te diga: tengo una notificación personal para ti por WhatsApp y aquí te la tengo y punto. No me parece mal. Alguno de ellos comentó que se estaba manejando en penal este tipo de notificación, lo dudo, pero no me parecería mal un estilo de notificación de ese estilo, un estilo de notificación en correo electrónico. No que uno llegue y se meta, porque créame, la verdad que cuando tienes más de 2 juicios, 5 o 10 juicios, es muy difícil que te estés metiendo diariamente a revisar la notificación por buzón. Y si ese día estuvo lloviendo fuerte, como está ocurriendo en nuestra ciudad, si ese día tenemos algo pendiente para concluir para el día siguiente y no lo pudimos checar, pues ya vienen las notificaciones forzosas vía buzón digital. Creo que tenemos que cambiar un poquito, esa es mi perspectiva, pero obviamente también estoy de acuerdo en que se hagan los procesos rápidos, pero yo creo que en el presente se dice: cuando hay notificación personal, eso retrasa el procedimiento. Y no, lo que retrasa es que no tenemos suficientes actuarios ni notificadores, creo yo. Muchas gracias. Muy interesantes comentarios, perspectivas en torno a este criterio. Desde los tribunales laborales, lo que yo puedo comentar es que sí se vivió una confrontación de criterios en el sentido de si este auto lo notificábamos, ordenábamos su notificación de manera personal o no. Y desde luego la ley resuelve el problema, ¿no? La ley en su artículo 742 establece cuáles son los autos que forzosamente se tienen que notificar de manera personal. Entonces, pues ya veíamos que no está ahí y el significado, desde luego, que también la misma ley lo da respecto del término de correr traslado, que es dejar a disposición en el tribunal los documentos, el auto del que se busque dar conocimiento, ¿no? Entonces, teníamos esa confrontación y desde luego por esas razones la contradicción llegó al Pleno Regional, porque los tribunales tenían esa dualidad de si lo notificamos personalmente o por medio de boletín. Entonces la ley lo definía, pero creo que una de las razones que orillaba a que en algunos casos se notificara personalmente es justamente lo que comenta el licenciado David, respecto de en qué estamos enfrente, qué tenemos enfrente. Y tenemos pues una etapa procesal específica que es la de la réplica, además de la posibilidad que tiene en este caso la parte actora para objetar las pruebas y en su caso ofrecer las que sustenten los argumentos nuevos que en su caso se hicieran en la réplica, ¿no? En una réplica bien hecha, en una réplica eficaz. Entonces, la confrontación me parece que derivaba precisamente de eso, de que estamos en una etapa procesal específica que sí puede integrar la litis, que sí tiene la aptitud de llegar a integrar la litis. Y que por tanto pues debiera garantizarse que la contraparte, en este caso va dirigido al actor, pues tenga conocimiento integral de lo que se dijo en la contestación y de todas estas circunstancias, ¿no? Sin embargo, si bien los antecedentes de la Corte se pronunciaban en un sentido, pues lo cierto es que como resolvió el Pleno Regional se refieren a un sistema anterior, en tanto que dentro del sistema nuevo, haciendo una interpretación integral tanto del artículo 742 como del término correr traslado, pues nos daba por resultado esto, ¿no? Digo, uno como juez de proceso lo que busca es cuidar su procedimiento, ¿no? De que no se vaya en algún momento al amparo y que se devuelva por reposición del procedimiento, ¿no? Por violación a una norma. Pero en la medida en que estas situaciones se van aclarando y se van dando las razones y vamos conociendo un tanto más el nuevo sistema, pues va dando cabida para que, como menciona el licenciado Mario, todos estemos al pendiente de los juicios, ¿no? De cada una de las partes se tenga eso en mente. Desde luego que conlleva complicaciones de la tecnología, de ir físicamente, pero pues son aspectos de los que nos llevan, me parece, a que ambas partes asuman una mayor responsabilidad frente al procedimiento laboral que en su caso tengan, y que desde luego también este criterio, esta solución,
ayuda a solventar las cargas de trabajo, que son un aspecto colateral que en este caso resulta beneficiado. El micrófono está abierto también para el público, si tienen alguna pregunta, si quieren aportar algún comentario que llevara a ahondar o a aclarar cualquiera de las circunstancias que aquí se estén comentando. En cualquier momento, si alguien lo quiere, puede pedir el uso de la voz y enseguida procederíamos. Si por ahora no hay alguna pregunta o algún comentario pendiente, pasaríamos entonces para la siguiente tesis, que en este caso se trata de una tesis aislada que fue emitida por el 14º Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito, y que su rubro es competencia para conocer y resolver los conflictos laborales suscitados entre la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, es decir, la CONDUCEF, y sus trabajadores, corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En este caso, magistrado Caballero, ¿cuál sería su perspectiva, sus comentarios sobre este criterio? Gracias, señora jueza. Fíjense que yo aquí me voy a permitir cambiar un poquito el fondo. No, digamos, el análisis de la tesis. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esta tesis fue materia de contradicción de criterios ya en el Pleno Regional. De hecho, este tema ya lo analizamos de fondo en una contradicción. La contradicción de criterios es la 82 del 2023. Debo decirles que este asunto resultó con una votación unánime, con un voto concurrente de la magistrada Galván Zárate en cuanto a la retroactividad. Y me voy a permitir explicar, pues voy a modificar un poquito el programa, digamos. En este criterio, lo que resolvimos nosotros en el Pleno en esta contradicción fue precisamente que el régimen laboral, así como, digamos que de manera, como lo resolvió aquí el 14º, que concluye, el 14º concluyó que correspondía al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los trabajadores de la CONDUCEF. Nosotros aquí analizamos y dijimos que el régimen laboral conforme al cual se desarrolla la relación de trabajo entre el organismo descentralizado y sus empleados, pues va a depender del apartado A o B del 123 constitucional, que es lo que va a determinar el órgano jurisdiccional que debe resolver la competencia. Esto es, pues, si es el A, pues serán a los ahora tribunales del Poder Judicial de la Federación a través de los tribunales individuales. Y si el régimen que rige es el B, pues entonces pues va a ser el Tribunal Federal Burocrático. Y el segundo punto que analizamos fue si la jurisprudencia reciente de la Corte, la del Pleno, la 10 del 2021, esta que después de casi un par de décadas viene a modificarnos la jurisprudencia aquella vieja del 96, donde nos decían que los organismos descentralizados, cuando las leyes los incluían principalmente el numeral 1 de la ley federal, ¿no?, que decía que si se regía por el B, eso era inconstitucional, donde la Corte aquí, en una nueva reflexión desde el 96 hasta el 21, va modificando el criterio y nos dice que, leo el texto del título y subtítulo, es organismos descentralizados de carácter federal, con base en la libertad configurativa del órgano de creación, su régimen laboral puede regirse por el apartado A o por el B del 123, por lo que no resulta inconstitucional el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Nosotros la conclusión a la que llegamos en el Pleno fue que no resulta retroactiva, ya que no cambia el régimen laboral conforme al cual se ha regulado la relación de trabajo. Y entonces veíamos nosotros o vimos que no afecta la seguridad jurídica de los justiciables. Y uno de los comentarios es, pues, ¿qué situación puede generar o modificar una estrategia procesal? Pues ese no es un derecho, ¿verdad? La estrategia pues no es un derecho. Y además la Corte claramente dijo, no tiene el alcance de modificar la relación en la cual estaba el trabajador.
Y en este tema del precedente obligatorio y de lo que ya hemos comentado, que hemos estado manejando en el Pleno, del manejo de estas líneas jurisprudenciales, pues se aborda con esta perspectiva. Y se formaron líneas sobre 3 puntos. El principio de irretroactividad de la jurisprudencia, 2, el régimen laboral de los organismos públicos descentralizados, y 3, la autoridad jurisdiccional competente para conocer y resolver. Primero se hace una distinción entre la jurisprudencia anterior de la 10ª época y la actual para resolver el problema del derecho sobre la autoridad judicial competente para resolver los conflictos laborales. Así, se detalla que antes se concebía la propia jurisprudencia como una interpretación obligatoria de la ley y no resultaba aplicable el principio de retroactividad. Hay que recordar aquella jurisprudencia ya muy vieja que decía la jurisprudencia nunca va a ser de aplicación retroactiva, ¿no? Evidentemente esto con la ley del amparo de 2013 pues se modifica hasta el 217. Bien, sobre esta línea del principio de irretroactividad de la jurisprudencia se concluyó que la concepción cambió de entenderla como una interpretación obligatoria de una regla o una norma general de derecho, lo que caracteriza un sistema de precedentes judiciales, y en ese sentido se estableció que el principio de retroactividad de la jurisprudencia no opera con base en estas teorías de los derechos adquiridos o los componentes de la norma, sino que rige conforme al sistema de creación y sustitución jurisprudencial. Pues es hacia donde transitamos, no estamos, sino ya transitamos al precedente, ¿no? Entonces, por eso se concluye en la contradicción que no hay esta aplicación retroactiva del criterio de la Corte. De los precedentes, así como de las líneas jurisprudenciales que confieren estabilidad en la interpretación y aplicación del derecho y que permiten que la resolución de las controversias sea de manera uniforme, pues esta es la propuesta a la aportación que nosotros hicimos desde el pleno regional. Y entonces, con esta metodología de las líneas se resolvió el problema sobre qué autoridad era competente, y precisamente se advirtió que, con base en lo que ya la Corte fue marcando sobre la libertad configurativa que tiene el legislador para marcar bajo qué régimen van a estar los trabajadores, pues en este caso la Conducef pues están bajo el régimen B, y entonces no había duda de que la competencia tenía que ser para el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sabemos que no es muy bien recibido por las cargas de trabajo que tienen los tribunales burocráticos, que pues no fueron beneficiarios de la reforma de 2019 y que siguen con un sistema bastante complicado, tanto de legislación como de cargas de trabajo. Y el colofón, pues no hay irretroactividad porque no se modifica la situación de los trabajadores. Entonces, esta es son los comentarios que tengo sobre esta cuestión. Muchas gracias. Licenciado Mario, ¿cuál sería su perspectiva sobre los argumentos que contiene esta tesis aislada, así como en cuanto a lo que nos comenta el magistrado Caballero respecto de la contradicción que ha examinado el Pleno Regional? Claro, muchísimas gracias. Es un criterio que pareciera inocuo. O sea, honestamente, uno cuando revisa todas ahora sí que las del viernes, cuando nos mandan la selección de las jurisprudencias del viernes, uno las ve y da la tentación de querérsela pasar rápido. Esa como dice, bueno, Conducef, no tengo asuntos de Conducef, ahorita me la salto y ya la veo después, ¿no? Pero esta era muy trascendente. O sea, aunque era una aislada, y qué bueno que ya la retomaron y muy rápido, porque verdaderamente unos cuantos meses ya tenemos la contradicción resuelta, me parece que va más allá. Nosotros tuvimos en el despacho un caso, y quiero plantear un caso aislado pero interesante. Por lo que comentaba el magistrado al final, el tribunal de alguna manera durante mucho tiempo estaba bateando todos los asuntos por cualquier pretexto. O sea, era verdaderamente impresionante la inseguridad jurídica que le causaba a los justiciables de no estar siendo atendidos en un tribunal laboral para cuestiones laborales. El caso muy sencillo era
una persona que había sido miembro del Servicio Exterior Mexicano, que tiene la ley del Servicio Exterior Mexicano, que tiene características muy, muy específicas y que dice que supletoriamente tendría que estar regulada por él la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Planteamos la demanda porque justo en el periodo de Fox, cuando Fox está a punto de salir, modifica la ley del Servicio Exterior Mexicano y otorga el beneficio para que aquellos que habían estado en el servicio tenían una prestación de un mes de salario por cada año de servicio que hubieran prestado al Servicio Exterior Mexicano. Pero que en ese momento, por la reforma que él hacía, se duplicaba el plazo. O sea, tú tenías derecho hasta 24 meses si habías estado más de 24 años de servicio exterior. Entonces era muy atractivo para todos aquellos que estaban en una situación que venían del viejo régimen, o sea, la transición del prismo al panismo en el gobierno federal hacía que había muchas personas del Servicio Exterior Mexicano que no precisamente comulgaban con las ideas del gobierno y que también era una manera de decirles, compadres, si es un tema de finiquito, pues aquí les va su lana y vámonos, pero pues los que operan el procedimiento dicen, no, espérate, tampoco es tan fácil, ¿a dónde vas? Se plantea la situación, le indemnizan con el salario base, pero no con el compensado, y entonces en vez de recibir casi $1 millón, pues le pagan 10,000 pesos. Literal, esa era la diferencia entre una y otra. Vamos a la demanda y para presentar una demanda en materia laboral por prestaciones, tienes un año, 365 días que te permiten presentar la demanda. Pues se presenta la demanda en el día 364. Y el tribunal la recibe y se declara incompetente. Dice, no soy competente para conocer de este asunto. Y por eso la relevancia de esta jurisprudencia que a partir de este momento el tribunal no se va a poder excusar de estos asuntos. Y lo fundamenta con una jurisprudencia que hablaba de sanciones administrativas para personal de vigilancia. Yo todavía sigo sin entender. Y entonces el tribunal se declara incompetente. Y yo cuando digo, oiga, pero por piedad, esto es laboral, o sea, me quito la cédula si esto no es laboral, ¿no? Y dice, pues quítesela porque se va y me mandan al Tribunal de Justicia Administrativa y lo convierten en un procedimiento contencioso. Yo estaba pálido porque en el procedimiento contencioso dicen que cualquier acto de autoridad tiene 45 días para impugnarse. Y yo presenté mi demanda en el 364. ¿No? Entonces, pues, de repente te encuentras en una situación y te dicen, y te adecuo, pero entonces admite el tribunal administrativo y yo voy a hablar con la magistrada y le digo, oiga, mire, usted es administrativista, usted ve otra cosa, yo soy laboralista y yo le prometo que usted no quiere ver un asunto laboral conmigo aquí. Entonces lo pensó y sí, se declara incompetente, lo manda al tribunal unitario y el unitario confirma que sí es el Tribunal de Justicia Administrativa y dice, ahora sí, ya estamos locos. Adecuamos la demanda y entonces lo que hacemos es una nulidad de notificación en virtud de que nunca hubo un proceso para notificarle a la trabajadora la decisión de solamente pagarle una parte, porque pues, viviendo en el extranjero todo es electrónico. Después de 12 años se ganó el juicio. Después de 12 años. Y eso porque el tribunal pues, tenía muchas cargas de trabajo. Solamente para decirle que gracias a esta jurisprudencia el tribunal tendrá mucha carga y que pida presupuesto y que haga lo que tenga que hacer para resolver más pronto y rápido sus expedientes, pero que no vuelvan a dejar a nadie con un criterio que se sacan de la manga y que después todos empiezan a patear los asuntos laborales, faltándole totalmente al respeto a nuestra materia, que la verdad es que creo que lo voy a dejar ahí porque el otro ejemplo era la reversión de la carga procesal, que eso sí causaba perjuicio a un justiciable. Por ejemplo, si antes tú podías negar el despido y ofrecer el trabajo y llega un criterio que rejuvenece y dice, sí, pero no revierte la carga y tienes que acreditar el hecho negativo, ese sí tiene un impacto brutal en el que opera, pero no aquí, que de todas maneras sí hay un marco jurídico, sí hay un órgano jurisdiccional adecuado para atender este tema. Sería una breve anécdota para complementar el nuevo criterio. Muchas gracias. Licenciado David, sus comentarios sobre este criterio, sobre el criterio del Pleno Regional, el impacto tanto en los procedimientos laborales como burocráticos y los organismos descentralizados también que aquí se ven relacionados. Claro, muy bien, muchas gracias. Pues concuerdo con ustedes también, totalmente. Me parece muy aplicable que tanto la aislada como ahora el criterio del Pleno Regional determinen, concluyan algo que yo creo que era más que evidente. ¿Por qué? Porque hoy, el día de ayer, estuve revisando
las condiciones generales de trabajo que son de trabajadores al servicio del Estado, no contrato colectivo de trabajo. Estaba revisando que tienen su sindicato regulado con la ley de los trabajadores al servicio del Estado, por ser trabajadores al servicio del Estado, y dentro de sus condiciones generales de trabajo hallé lo siguiente: la afiliación al ISSSTE, no al Instituto Mexicano de Seguro Social, admiten a trabajador cuando es sindicalizado con base en las disposiciones sindicales del sindicato, que a su vez se reguló por la ley de los trabajadores al servicio del Estado, personal de confianza con nombramientos, igual que los trabajadores al servicio del Estado, el pago de salarios de acuerdo al catálogo del presupuesto de egresos, idéntico, por cada 5 años de trabajo una prima de complemento de sueldo, igualito, vacaciones 2 periodos de 10 días bimestrales, idéntico, licencias, permisas con goce de salario y sin goce de sueldo, el escalafón, diversas prestaciones, y es más que evidente que se trataban de trabajadores al servicio del Estado. Sí habían en muchas ocasiones estas bateadas del tribunal diciendo no es asunto mío, y nos empezaba a preocupar a todos los que somos litigantes de nuestros términos de prescripción y nuestras condiciones de defensa, tanto actor como demandado. Concluyo, pues, que es magnífico que se determine con toda claridad que sí son asuntos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sí, más chamba, sí, más actividad, tal vez un poquito más lentos, un poquito, no gran cosa, y finalmente es lo que debe ser. Así, si yo vendo tacos, pues soy taquero, ¿no? Entonces, si vendo tortas, soy tortero, y si soy trabajador al servicio del Estado, pues que me resuelva el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Muchas gracias. Y parece que con ello gana la seguridad jurídica, ¿no? De que ya no haya alguna duda o alguna tesis extraña que pudiera apoyar alguna conclusión en algún otro sentido, sino estableciéndolo así de claro como se dice en el criterio y como lo analizó igualmente el Pleno Regional, tocando ahí el tema de la retroactividad, que no sea el caso respecto de la tesis de la Corte de 2021, ¿no? De señalar que las relaciones laborales de los trabajadores con los organismos descentralizados, pues que se rijan conforme a su propio decreto de creación, ¿no? Hablando de la libertad configurativa que tiene ahí el legislador. Aquí aparece un punto importante, y lo pregunto a nuestros ponentes, que como ustedes saben, pues anterior a esta jurisprudencia de 2021 de la Corte, en muchos casos estos juicios laborales de trabajadores de organismos descentralizados pues se iban a las juntas, ¿no? Por el apartado A. Ya con este criterio pues se abre la puerta para que se atienda a su propio decreto de creación. Sin embargo, no podemos ser ciegos a una realidad que se ha dado en múltiples casos. Entonces, siendo un organismo descentralizado, pregunto yo la opinión de los participantes, de los ponentes, tratándose de un organismo descentralizado en donde en su instrumento de creación se haya establecido que debe atenderse a las relaciones laborales con el apartado B. Sin embargo, por razones de la vida, firmaron un contrato colectivo de trabajo. Los hay, ¿no? Organismos descentralizados que se deben regir, que hay una formalidad, hay una libertad configurativa que se ejerció por parte del legislador para señalar que se vayan por el apartado B. Sin embargo, las partes, es decir, tanto el organismo descentralizado como el sindicato, suscribieron un contrato colectivo de trabajo que se rige naturalmente por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿cuál sería la opinión de su parte en el sentido de cómo se deberían analizar esos asuntos? Si atender a lo que diga la formalidad en cuanto al apartado B, o a una realidad en donde tenemos un contrato colectivo de trabajo. Licenciado Mario, si nos pudiera ayudar con su opinión. Muchas gracias. Hay 2 vías, la rápida y la complicada, ¿no? Como todo proceso. Voy a decir la rápida para explicar la larga. Hay un principio de realidad que todo juzgador debe atender. Prácticamente yo diría que con eso se resuelve el caso.
¿no? O sea, al final del día podemos ya hacer garigoleos, que si nos gusta más o nos gusta menos, que ese es el camino largo, pero si la relación laboral está en la mesa de un juzgador, se puede juzgar en cualquier momento, sí, y creo que abre la posibilidad para que el Tribunal Federal de Conciliación desaparezca muy pronto. O sea, si es voluntad, esto es un tema de técnica legislativa, si el legislador está dispuesto a hacer las modificaciones suficientes y hacerlas de manera adecuada, el tribunal podría estar cerrando, no le digo que este año, pero sí en unos 2 o 3 años y generar los tribunales para el apartado B en el Poder Judicial, que me parece que a todos dejarían muy satisfecho, porque verdaderamente es increíble que sigamos pensando que un sistema de justicia es pronto, expedito y además también imparcial, cuando el que juzga tiene el presupuesto del que tiene que defenderse. O sea, quienes hemos litigado en el tribunal, pues tú sabes que hay todos los que vamos a pelearnos contra las secretarías y el mismo que defiende a 400 secretarías. Y al final es un contubernio en tiempos, espacios, en resoluciones, que a nadie deja satisfecho y unas se ganan, otras se pierden, pero no hay certeza jurídica. Entonces, bajo el principio de realidad, yo diría, sí, se puede mover sin ningún problema a cualquier tribunal, porque cualquier juzgador, si tiene las facultades competenciales necesarias, con la ley que le pongan puede resolver el caso. Eso es una muy pragmática, pero me parece que también es el camino para resolver el rezago en otras instancias. Y creo que la experiencia de los que estamos litigando en el nuevo tribunal, yo coincido con el licenciado Gutiérrez, o sea, a nadie le gusta estar ahora adecuándose a como le están tocando en los nuevos tribunales. Ha sido todo un proceso, pero quienes tengamos la facilidad de adecuarnos más rápido, podremos tener ventaja y aportar al sistema. Yo creo que en el gremio de los postulantes, de los litigantes, hay un grupo cada vez más nutrido de quienes sí queremos aportar o sea, del lado del juzgador, de decir, ¿cómo hacemos que esto sea mejor? Porque nos conviene a todos. O sea, dejar la chicana, dejar el amarre, dejar la literalidad para entrar a un sistema jurídico de protección de derechos más amplio y más eficaz, que yo por ahí iría mi comentario. Muchas gracias. Licenciado David, ¿algún comentario sobre este ejemplo, esta pregunta? Sí, estoy también de acuerdo con el licenciado Torres Morales. Por algo, cuando se tiene establecido en un contrato colectivo de trabajo la aplicación de la Ley Federal de Trabajo, es porque le sucedió algo a este organismo descentralizado, y por algo determinaron, vamos a quitarnos el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y vamos a meternos al local en lo que nosotros decidimos. Esto se da en muchos organismos y los hemos visto en importantes organismos donde sus disposiciones nacen como trabajador al servicio del Estado con el apartado B, pero por alguna circunstancia, por alguna problemática, decidieron vámonos mejor por el lado más rápido, por el lado más ágil, más fácil. Yo cuando veo estos asuntos de competencia y a ver quién lo jala o quién no lo jala, mientras haya un juzgador que nos resuelva y nos resuelva relativamente rápido, digamos juntas de conciliación y arbitraje unos 8 años, digamos tribunal laboral 1 año, es mucho mejor. Pero yo creo que sin ser en extremos rigoristas, si somos en extremos rigoristas diríamos apartado B y que se vayan para el apartado B y así sea. Pero la justicia también tiene que ser algo de lógica, más bien nuestro derecho y la justicia tiene que venir algo de lógica, y por algo ocurrieron estas circunstancias en las cuales en los organismos descentralizados decidieron meterse o tratar de procurar que sus diferencias en los conflictos de trabajo fueran dirimidas con base en el apartado A. Y me parece bien que se haga si se resuelve finalmente. Obviamente tampoco sin exagerar las cosas de que ahora presidencia nos vamos a ¿no? Pero en fin, o sea, sí se lograría. Muchas gracias. Magistrado, ¿algún comentario? Digo, sin comprometer criterio, desde luego. No voy a comprometer ningún criterio, diría el licenciado Torres. La vía rápida se llama Amparo en Revisión 88, diagonal 2023 de la segunda sala. Ya lo conocen seguramente los abogados. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero tuvimos también un asunto de Capufe, que el amparo en revisión es de Capufe.
Nosotros tuvimos este asunto de Capufe primeramente donde dos tribunales, obviamente aquí de la Ciudad de México, uno de manera implícita porque no dio mayor análisis, nada más hizo una aplicación así como que muy específica, pues no muy específica, no sé cómo decirlo, muy somera de la jurisprudencia del 96, se lo mandó a la Junta. Y un tribunal, si no mal recuerdo, el 14º, hace todo un análisis de toda esta línea jurisprudencial desde el 96 a los cambios que se dieron en el 11, en el 12, donde ya se empieza a hablar de la libertad configurativa del legislador para poder introducir en uno u otro régimen. Y llega a la misma conclusión de que el tribunal que debe de resolver los asuntos de Capufe es el Tribunal Burocrático Federal. Cuando nosotros analizamos esa contradicción de criterios y emitimos el criterio obligatorio en ese sentido de que es el tribunal burocrático, pues debo decir que tuvo una vigencia efímera la jurisprudencia, pero a nosotros nunca nadie nos introdujo el tema o no fue materia de las consideraciones de los criterios en contradicción el tema de si existía o no. Se analizó exclusivamente bajo la configuración de qué régimen estaba sujeto el trabajador. Y por ahí en algún foro, algún abogado dijo que la segunda sala nos vino a enderezar la plana. Y dije, bueno, esa es la perspectiva, no vino a enderezar nada porque no había los argumentos de agravio que se dieron en la revisión que analizó la segunda sala. La segunda sala, argumento expreso del sindicato, introduce al estudio la existencia de un contrato. Pero si vemos la línea jurisprudencial que la misma sala utiliza en esa ejecutoria, que además bajo sistema ya es un precedente obligatorio, tiene la votación idónea, me parece que si no mal recuerdo salió por unanimidad, ¿verdad? Salió por unanimidad en ese asunto. La Corte dice, a ver, tenemos que ir primero al régimen de A o B conforme el legislador lo creó. Si mal no recuerdo era en el 85 cuando se establece más o menos para Capufe el apartado B, pero como dice la señora jueza, por algunos azares del destino después se dio el contrato colectivo y entonces ahí obliga a hacer una reflexión especializada. Bueno, sí, estos trabajadores tienen un régimen que se los dio el legislador, pero el contrato colectivo, pues ya ganaron A. Y entonces, digamos, no es que endereza la plana, sigue la línea jurisprudencial en ese sentido, pero hace una acotación. Cuando sucede esto, en este caso, hay un contrato colectivo, incluso por ahí dice, o individual. ¿Ah? Y lo que no dice es qué vamos a hacer con los de confianza. Yo quisiera nada más argumentar justo porque esa era la otra parte. O sea, uno puede resolverlo desde el principio de realidad y decir, a ver, está muy claro, aquí está el derecho y está el hecho y se puede juzgar con lo que tenemos. Pero también del principio y yo sí creo que un contrato individual da la base suficiente. Si se pactó entre las partes y si en mi contrato individual dice que esto se va a regir por el apartado A, aunque constitutivamente tenga la obligación de regirme por el B, yo tendría un derecho adquirido como trabajador y además una fuente del derecho del trabajo, que esa me voy hasta atrás, o sea, el principio de realidad de este lado, y la fuente del derecho, que es un derecho consuetudinario, es si a mí en el transcurso del tiempo he venido operando mis beneficios, mis prestaciones y mis conquistas laborales a través del apartado A, ¿por qué me las vas a limitar tú ahora? Si ha sido consensuado y consentido tanto por el gobierno como por el mismo tribunal. En la medida en que fueron sucediendo los hechos y se venían respetando los acuerdos. Si yo llego y presento un convenio fuera de juicio ante la autoridad y me la recibe y me la sanciona, yo estoy dejando un precedente. Y eso a veces pasa desapercibido, para los litigantes no, pero a veces pasa desapercibido que esas fuentes del derecho originario que se pierden, porque, a ver, honestamente es mucho más sólido un análisis de una línea jurisprudencial de un criterio que, oiga, bueno, a ver si se ganó o no se ganó un derecho hace 40 años, pero precisamente la línea jurisprudencial descansa en esas bases. O sea, ese derecho primigenio sigue siendo fuente creadora de jurisprudencia y de criterio jurisprudencial que resuelve el principio de realidad. Entonces, el camino largo era irnos desde las fuentes primarias del derecho hasta el principio de realidad,
Pero yo sí creo que si es voluntad de las partes y es prooperario, tendría que sancionarse conforme a lo que protege los derechos del trabajador. Claro, muchas gracias. Y retomando igualmente el artículo 685, digo, agregando un poquito más a todos los comentarios que aquí ya se hicieron, únicamente con este precepto, pues que se hace un señalamiento en el sentido de evitar formalismos, ¿no? Evitar formalismos y dar un apoyo un tanto más fuerte al principio de realidad, ¿no? De qué es lo que tenemos en la realidad, más allá de lo que se haya dicho o establecido algo de manera formal, ¿no? Y ver que con un contrato colectivo de trabajo, bueno, pues que se contó con, como haya sido, ¿no? Se contó con la voluntad de ambas partes, ¿no? O sea, ese contrato se firmó de manera voluntaria por ambas partes y de manera consciente se crearon derechos para un colectivo de trabajadores que pues difícilmente, creo yo, ahora se pueden ver afectados por un formalismo, ¿no? Que desde luego tiene una razón de ser y lo dice la Corte, se dice en todas partes pues de la libertad configurativa del legislador, así se estableció, pero en la realidad lo que sucedió es esto y yo creo que los que menos afectados deben ser pues son los trabajadores, ¿no? Que a final de cuentas únicamente quedaron inscritos a determinado marco jurídico, ¿no? Igualmente reitero que el público tiene abierta la posibilidad para en cualquier momento hacer algún comentario o alguna pregunta, ¿no? Continuamos entonces con el siguiente criterio jurisprudencial, que corresponde a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la jurisprudencia 45-2023 con registro digital 2027-006 de rubro competencia federal en materia laboral. Se surte en los casos en los que la parte actora reclama conjuntamente y como únicas prestaciones ser designada beneficiaria de una persona trabajadora fallecida y la entrega del saldo existente en su cuenta individual. Asuntos muy recurrentes. Magistrado, ¿qué perspectiva tendría de este criterio? Gracias. Bien, aquí, bueno, pues la Corte vino a acotar con esta jurisprudencia un tema que en la práctica, bien dice la señora jueza, es de todos los días y hay muchísimos asuntos de seguridad donde los beneficiarios de los trabajadores fallecidos piden la devolución de los saldos que se encuentran en la cuenta individual. Y yo me atrevería, no con ánimo de crítica, pero sí nada más para apuntar que me parece que se llegó a un excesivo formalismo donde se empezaron a dividir los asuntos y estuvieron rebotando como carambola de tres bandas, ¿no? Los asuntos iban y venían. Este asunto, debo de decir, coloquialmente nos lo mató el gallo en la mano la Corte, porque nosotros ya teníamos el proyecto presentado en un sentido muy similar, pero con algunas adiciones. Nosotros teníamos la contradicción 64, que, bueno, no para desgracia, pero para fortuna de los litigantes, pues bueno, el criterio unificador fue para toda la República, pues viene de la Corte, lo de nosotros hubiera sido nada más para la mitad del país. Y era exactamente el mismo tema, determinar qué tribunal, si laboral, federal o local de asuntos individuales, debía de conocer este tipo de asuntos por razón de fuero, donde se reclamaba conjuntamente, como dice aquí el texto, aportaciones de seguridad y determinar quién era, ¿no? Aquí la pregunta era, ¿puedo pedir la devolución si no tengo la declaración de beneficiarios? Pues era la primera pregunta. Pues claro que no, ¿verdad? Evidentemente era, o al menos nosotros así veíamos la respuesta muy, muy sencilla. Yo para poder ir a pedirle a la FORE que me devuelva el dinero, pues me van a decir, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿No? Y entonces ese era el primer punto. Déjenme les platico no de la Corte, sino el de nosotros, para que vean la pluralidad de criterios que permearon en los tribunales colegiados. En el caso de nosotros, había 3 tribunales que estaban ahí en contradicción. El primero dijo que no era posible analizar la legalidad del auto de desechamiento.
La declaración, el segundo punto que dijo fue: la declaración de beneficiarios es una prestación autónoma y principal, la cual se puede reclamar en forma aislada. Si es el caso de que converjan diversas prestaciones, primero se debe agotar el procedimiento jurisdiccional de designación de beneficiarios y después acudir a la instancia conciliatoria. Entonces, lo estaba complicando, ¿no? Y posteriormente acudir a esta conciliación. Al no ser factible reclamar en conjunto prestaciones exceptuadas de agotamiento obligatorio en conjunta con otras cuyo agotamiento es obligatorio, porque además se daba este tema. Una acción exigía ir primero a la conciliación y la otra la exceptuaba. Y entonces este tribunal dijo: la competencia para reclamar este clase de reclamos no es federal, pues no se ubica en ninguno de los supuestos contemplados en el 123. Y los mandaba al fuero local. La segunda postura fue: sí puedo analizar, contrario al otro, la legalidad del acuerdo de desechamiento. Después dijo: la declaración de beneficiarios es una prestación accesoria a una prestación principal que materializa el reclamo. Por ende, no es dable considerar la posibilidad de escindir la demanda. Ahí ya se habló de la división de la continencia de la causa. Y dijo: sin que lo anterior fuera un obstáculo, la conciliación, en la medida que en cualquier caso ahí el juzgador podía suspender el procedimiento. Debo de acotar que esto lo emitió antes del criterio obligatorio en que la Corte determinó que el asunto se tenía que archivar. ¿Sí? La prestación principal, dijo, es la solicitud de devolución de saldos. Y esto es lo que actualizaba el Fuero Federal. Así concluyó este tribunal. Un tercer tribunal, con otra postura, dijo: no es factible analizar la legalidad del desechamiento, pero, dadas las consideraciones vertidas, el juez que resulte competente debe regularizar el procedimiento y, en su caso, establecer si se actualiza una causa diversa de desechamiento. La declaración de beneficiarios no puede reclamarse en forma autónoma, por lo cual implícitamente la consideró como accesoria, de tal forma que no puede dividirse la continencia. Si existiera una petición basada de manera aislada en esta figura, debía prevenirse al actor para establecer cuál era su pretensión de reclamo, a efecto de fijar la competencia del fuero y territorio, fijando las reglas aplicables. Y dijo: por tanto, se actualiza el Fuero Federal. Entonces tenemos tres posturas totalmente distintas. Nosotros, pues bueno, ya no pudimos llegar a la solución del caso porque la resolución de la Corte nos dejó sin materia esta contradicción de criterios, pero debo decir que nosotros planteábamos que si es en el conflicto, si era posible abordar aspectos distintos del meramente competencial. Nosotros decíamos que la designación de beneficiarios y la posibilidad de reclamar esta prestación en forma autónoma. Entonces, no sabemos para qué quiere la declaración de beneficiarios, pero puede ser para ir en una vía totalmente no contenciosa a ejercer algún derecho ante el patrón directamente, ¿no? Porque el patrón le iba a exigir: a mí tráeme tu declaración y yo te pago, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos separamos del criterio de que forzosamente tenía que ir ligada a una prestación adicional. No necesariamente, no sabemos cuál es la estrategia del beneficiario. Y en esta medida, pues la posibilidad de dividir la continencia cuando converjan los reclamos, la obligatoriedad de la instancia conciliatoria y, bueno, los alcances del Fuero Federal. Me parece que, pues, en gran medida nosotros estábamos en el camino que al final la Corte resuelve. Quizás allí lo único que quizás hubiera quedado de analizar era si se podían ver la legalidad o no de estos acuerdos de desechamiento o no, porque eso sí quedó, digamos, en el aire. Pero me pareció un criterio muy importante y, sobre todo, que vino a acabar con esta incertidumbre para el litigante, porque no sabía, ¿no? Y invariablemente el juzgado federal lo mandaba y el local decía no, tampoco lo quería conocer, y ahí venían los conflictos y esta multiplicidad de posturas de los colegiados al momento de resolver los conflictos.
Gracias. Muchas gracias, magistrado. Licenciado Mario, ¿cuáles serían sus comentarios sobre este criterio jurisprudencial? A mí me parece que una de las responsabilidades de un gobierno, o sea, quien es el ejecutivo, es que tiene que dar seguridad jurídica, o sea, es prácticamente uno de los elementos del Estado y así como la seguridad pública, la seguridad social, podrían ser los dos pilares sobre los que se construye cualquier teoría de gobierno, o sea, un plan de gobierno, un plan de cómo funcionaría una sociedad tendría que pasar por esos dos pilares, ¿no? La seguridad pública y la seguridad social. Y en este concreto de la sala, me parece que va más allá de solamente dar un criterio. Para este caso en particular, creo que va a servir como antecedente para muchas otras resoluciones que vienen en camino, y es por varios motivos. O sea, de hecho, no lo dice propiamente porque también en la exposición de motivos se queda muy parco. Yo también entiendo ahora por qué, porque no hicieron la chamba completa. Agarraron un borrador que alguien les pasó seguramente, pero no, digo, ya en serio. Obviamente hay un gran trabajo de economía procesal en esto. Y también el unificar y también de brindar seguridad jurídica a todo un país. No es nada más a quien tenga un procedimiento, sino a quien pueda tener un procedimiento. Y eso también habla de esa capacidad del legislador de ahondar en un proceso legislativo deficiente. ¿A qué voy con esto? Hay una ventaja competencial que me parece que es lo que estamos observando de fondo. ¿Y a qué me refiero? Si son solamente el Fuero Federal quien se encarga de todo esto, vamos a empezar a tener funcionarios más capaces, más eficaces y más diligentes. Y recordarán los que también aquí, digamos, cuando se hicieron todo el tema de los afores, que la Junta 14 era un hervidero. Me acuerdo que nadie sabía cómo resolver las cosas. Los secretarios de acuerdo literal platicaban con las dos partes cómo iba a resolver el acuerdo, porque era totalmente nuevo, no había criterios, y se empezaron a hacer hasta que la misma Junta, por instrucciones de la Secretaría del Trabajo en aquel entonces, hizo una mesa de trabajo para que las afores pudieran desahogar los procesos de manera tal, digo, es anecdótico, pero normalmente por cualquier juicio laboral cobraban entre el 25 y el 30%, era cuando se cobraba menos del 30% por un juicio, y después de esa mesa de trabajo los litigantes cobraban solamente el 10% porque ya era un trámite administrativo prácticamente presentar papeles y que después de cierto tiempo le hicieran la devolución a los clientes. Y después prácticamente fue una competencia que se quedó en la Procuraduría porque pues, no te cobraba nada, entonces cualquiera decía pues, que te haga el trámite de la Procuraduría porque es muy fácil, se hizo una mesa de trabajo. Esa ventaja competencial que ahora retoma el Fuero Federal, es decir, no importa en qué parte del país tú estés, si por alguna razón estás viviendo una situación que te pone en la condición de beneficiario, porque atendiendo al origen de tu condición o de tu acción, de tu capacidad de accionar, es que alguien se murió. Y en ese sentido, la parte social de esta sentencia va más allá de una cuestión netamente jurídica o económica, sino también de atender la realidad o la situación que vive un doliente o una persona que está en un duelo por haber perdido a un familiar que aparte tiene unos derechos laborales que si no ejecuta en cierto tiempo se pierden. El problema de estos idas y venidas es que se te pasaba el tiempo y si de pronto te lo desechaban, el que ganaba era el patrón, que no lo pagaba. Y estoy de acuerdo, un patrón justo y responsable con que me traiga a mí usted la declaración de beneficiarios decretada por una autoridad laboral, yo estoy en todas las condiciones de pagar y asumir una responsabilidad de doble pago porque me voy a poder defender. Yo te ayudo, pero ayúdame a ayudarte. Y después, esta parte también, yo también considero que es autónoma. Incluso, si mi mamá se muriera, pues yo sería el beneficiario, pero si no se muriera, también sería su beneficiario. Salvo que alguien viniera a acreditar un mejor derecho que yo, pero eso es parte de un litigio en el que podríamos ventilar si sí es o no mejor el derecho de otra persona, aunque mi mamá estuviera viva. No se materializa porque se haya muerto, sino porque hay una relación filial en este caso o una relación contractual en otro derecho, podría ser. Pero esa parte también como que sí lo retoma la jurisprudencia, aunque tampoco lo dice, y esto va a impactar en otras resoluciones. ¿A dónde vamos? A generar un sistema. Es verdad que estamos en un momento histórico en el que el Poder Judicial empieza a absorber facultades y funciones del Ejecutivo pues, por abandono. Lo que hemos visto también es un desprecio de las leyes, un desprecio de la capacidad
generadora de tejido social que generan las leyes y de su correcta aplicación. Así como podemos ver lo dañino que es aplicar una ley fuera de contexto, también lo que es que el legislador no haga su trabajo por colusión con alguno de los otros dos poderes, pero en este caso estamos brindando un paraguas que cualquier otro derecho que por sí mismo sea exigible pueda ser retomado a nivel nacional bajo un principio que también viene de sentido común, como decía Gutiérrez. Hay una sola ley federal del trabajo. ¿Para qué estamos buscando 32 criterios estatales? Porque si aquí es de un color, que si aquí es del otro, que si aquí son más obreristas, que si aquí son más patronales, estamos ante un derecho humano. Y eso también, hemos dejado de ver este acompañamiento en sombra, pero presente, constante, de un derecho social que se empieza a reflejar en este tipo de jurisprudencias. Entonces yo concluiría con esta parte de la unificación de criterio. Permite que cualquiera que entienda un procedimiento de beneficiarios en cualquier entidad de la República va a tener el mismo trato y el mismo criterio. Y eso es una certeza jurídica que hace descansar a cualquiera. De esto no nos volveremos a preocupar gracias a esta sentencia. Claro, muchas gracias, licenciado Mario. Licenciado David, ¿cuáles serían sus comentarios sobre este criterio? Sí, sin duda vino a dar ya la certeza jurídica en relación a el lugar donde deberíamos llevar a cabo nuestros juicios de beneficiarios. Con eso ya vamos a entender claramente que vamos hacia la autoridad federal y con la autoridad federal vamos a resolver nuestra problemática. Yo quisiera tocar un poquito el tema de que no tendríamos que estar viendo ni revisando el conflicto de trabajo, a quién va, hacia el local o va al federal, si las propias administradoras de fondos no nos pusieran tanto problema ni tanta traba. Y lo resolveríamos mucho más sencillo. Precisamente lo intentó la Junta Federal y se lograron muchas cosas en relación a disminuir el número de juicios, pero no tendríamos que tener juicios. Sin embargo, ya que los tenemos, nos da la certeza jurídica. Y es obvio que aquí quien sufre es, como bien dice el licenciado Mario, aquí quien sufre es el doliente, la persona que ya tuvo una problemática para él por el fallecimiento de la persona y en donde pues lo estaban bateando los tribunales y tu concepto de beneficiarios para acá, tu concepto de afores para otro lado, y de ahí nos tardamos meses y meses y meses y años y años y años. La verdad, en mi experiencia he tenido juicios de beneficiarios que se han llevado 5, 6, 7 años, cuando no teníamos ni conflicto el patrón ni la persona doliente, y el que tenía el conflicto pues era el tribunal, que no nos dejaba llevar a cabo el proceso. Me parece que nos da esa certeza, me parece muy bien que lo hagamos así, y obviamente el juzgador, cuando tiene este tipo de asuntos, pues va a tener un conocimiento más ágil y más rápido, como decíamos hace rato, cuando les llegó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje miles de asuntos de afores, pues fue un súper problema para todos, tanto para los de las afores como para los de las otras empresas, porque no teníamos tiempo, no había lugares, nos llenábamos de personas en la Junta Federal, teníamos filas y filas enormes de personas formadas en el primer y segundo piso para ir a cobrar, asuntos tardadísimos y todos teníamos los mismos problemas. Qué bien que se hace. Yo creo que ojalá que las administradoras, el propio Infonavit, el propio fondo, el Fobiste y las privadas, pues puedan tener ya mejor un auxilio en el carácter social, donde no pongamos tanta traba ni nos impidamos a nosotros mismos los mexicanos. Estamos muy dados a impedirnos a nosotros mismos los mexicanos solucionar nuestros problemas. Ojalá que se lograra con las afores, pero sin duda el criterio y la determinación de la Corte es maravilloso porque tenemos certeza jurídica. Muchas gracias. Claro, se gana nuevamente en el campo de la seguridad jurídica para que todos tengamos en claro cómo puede proceder en estos casos, ¿no? Me parece, desde mi perspectiva, pues sería dentro de un juicio laboral, bueno, dentro de cualquier juicio,
pues lo que dice justamente el licenciado David, no complicar las cosas, ¿no? Más bien hacer lo posible por simplificarlas y claro, desde luego, siempre dentro de los parámetros de la ley, ¿no? Dentro de esos parámetros y atendiendo el artículo 685 en cuanto a todos los principios que deben regir dentro del procedimiento, pues hacer que estos sean lo más sencillos posibles sin tener tal vez ideas tan rebuscadas, ¿no? Se puede entender lo complejo que fue la implementación y los inicios de este nuevo sistema, ¿no? Donde tenemos una ley nueva, un sistema nuevo, en donde los operadores jurídicos llegan a leerlo, llegan a interpretarlo y se pueden dar un mundo de interpretaciones, como hace un momento nos dio un ejemplo el magistrado, ¿no? Dentro de la contradicción de tesis que tuvieron en el Pleno Regional, 3 posturas que se iban para lugares muy distintos, ¿no? Entonces, al inicio del sistema me parece que es algo relativamente normal, de que leamos unas nuevas normas y se den interpretaciones dependiendo pues de la formación de cada operador, ¿no? Pero creo yo que partiendo de este principio, de esta guía de simplificar los procedimientos, pues podemos llegar a un resultado como este, ¿no? Si me están pidiendo la declaración de beneficiarios, si me la están pidiendo con la devolución de fondos, pues es obvio que la declaración la quiere para que se le entreguen los fondos, ¿no? Se puede entender que, bueno, dentro de la ley, en el artículo 685 ter, se establece como excepción para la conciliación cuando se pida la declaración de beneficiarios, no así la entrega de los fondos. Sin embargo, hacer ahí una escisión, una división, pues no me parece que se justifique, porque evidentemente son acciones que son principales y que están estrechamente relacionadas, de modo que necesariamente pues se vayan ambas a un juicio. Y en algunos casos yo recuerdo que se hacían comentarios en el sentido de, ¿y entonces qué hacemos con esa segunda acción que no, en la entrega de los fondos, que no está exceptuada de la conciliación, ¿no? Y aquí yo retomo el tema de, pues hay que simplificar, o sea, se establece como uno de los pilares del nuevo sistema la conciliación prejudicial, ¿no? Pero que ese no sea un obstáculo, que eso sea una posibilidad de solución ágil y rápida, ¿no? Entonces, si por un lado tengo una acción que está exceptuada y el otro me obliga y vienen juntas y están estrechamente relacionadas, aquí juntas las veo, ¿no? No, la puerta se abre para que pasen porque vienen juntas y entonces en un procedimiento pues analizar ambas acciones juntas sin que resuelva primero la declaración de beneficiarios y luego los mande a conciliar. La conciliación como pilar de este nuevo sistema va para agilizar, para facilitar, para dar una solución más fácil, más rápida, ¿no? Pero no para entorpecer, para dificultar, para hacerlo un poco más rápido. Y a final de cuentas nos podemos advertir que la conciliación sí se da, porque en muchos casos, una vez que se hacía la declaración de beneficiarios, se daba la conciliación entre las partes, ¿no? Estando en alguno de estos procedimientos, se hacía en la audiencia preliminar, se podía hacer haciendo la declaración de beneficiarios, porque una vez que se cumplen todos los trámites que dice la ley, la investigación de dependencia económica, los informes y demás, y que se haya publicado la convocatoria, los 30 días, una vez que se tiene todos esos pasos y que tengo yo los elementos como tribunal para hacer una declaración de beneficiarios, dentro de la audiencia preliminar, muchas veces cuando se trataba de la parte patronal, decía, bueno, yo lo único que necesito es la declaración y entonces procedo a hacer pago. Y ahí se daba la conciliación, ¿no? Entonces creo yo que este pilar tan importante pues no se debe ver como un obstáculo que me dificulte, sino como algo que facilite la solución y que si ya los tengo dentro de una sala del tribunal a las partes, si tienen esa disposición para conciliar, que ahí lo hagan y con eso concluye el juicio, ¿no? Con eso finalmente concluye y las dos partes quedaban satisfechas en este caso. Desde luego que cuando se trata de las afores, ¿no? de Infonavit, bueno,
se complicaba un poco más, bueno, complicado entre comillas, porque sí pedían que el juicio terminara con una sentencia y que en la sentencia ya se emitiera en esos términos para efecto de que pudieran volver, ¿no? Pero, digo, de parte del tribunal, pues simplificarlo lo más que se pueda, son acciones que están estrechamente relacionadas, si pasa una, pasan las dos, ¿no? Y se emite una resolución que comprenda las dos. Bueno, esa sería mi perspectiva de este criterio. No sé si dentro del público tengan algún comentario o alguna pregunta. Serían estas las tesis jurisprudenciales más la tesis aislada del tribunal colegiado que en este caso analizamos. Pediría a los ponentes si tienen algún comentario final en torno a los temas que aquí se han abordado y que me parece muy afortunado que se refieran al nuevo sistema. Magistrado. Sí, gracias, señora José. Yo nada más 2 puntos muy rápido referente a esta última. Un tema que ya no se abordó por la Corte fue precisamente cuál era la competencia si nada más estoy pidiendo la declaración sola de beneficiarios sin vincularla a la devolución de los saldos. Llegamos a ver asuntos en los que sin conocer la naturaleza de las funciones del centro de trabajo se mandaban por default a la justicia local. Y la pregunta es, ¿y si la empresa era federal? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero bueno, fue un tema que a final de cuentas no abordó la Corte. Y nosotros en esa parte lo que decimos es, bueno, se tiene que atender a la naturaleza del centro de trabajo. Porque resulta que a lo mejor era Comisión Federal y me mandaron a local y voy con mi declaración local a pedirle al Centro Federal los alcances que tenga el trabajador fallecido. Y por otro, sin tener relación con esta jurisprudencia, voy a hacer, como dicen, aviso de parroquia de un asunto recién sacado, pero que abona, creo yo, a darle esta frescura al nuevo sistema y eliminarla de formalismos. Hubo 2 tribunales de asuntos individuales que por alguna situación pedían constancia de negativa de devolución de saldos de aportaciones voluntarias. Entonces, bueno, ya. Creo que algunos lo que pretendían era equipararlo a la negativa de las pensiones, que no tiene absolutamente nada que ver. No se ha publicado el criterio, nosotros lo emitimos en el sentido de no se requiere esta negativa, evidentemente no es un requisito que establezca la ley como la fracción aquella de las negativas de pensiones, porque no tiene nada que ver, abona al tema. Y aún pensándolo, y nos fuimos un poco más allá, o mi comentario fue en el sentido, bueno, ¿y qué sucede si se requiere la negativa? No está exenta de conciliación, que la conciliación no hubiera sido la interpelación donde ya le pide el trabajador devuélveme mis aportaciones voluntarias, se negó en la conciliación, tan es así que ya llegamos al tribunal, ¿no? Bueno, nada más ahí el comentario adicional, está por publicarse la tesis, pero lo resolvimos apenas en sesión de 23, creo, de 23 de agosto. Muchas gracias, magistrado. Licenciado Bueno, David, yo un voy a hacer muy comentario rápido. final. Vámonos a trabajar y muchas gracias. Buenas tardes. Yo rapidísimo agradecerles la presencia de todos ustedes, habernos permitido compartir estos ideales. Yo sí nada más también quisiera abonar el nuevo sistema. La verdad es que ilusiona ver este tipo de eventos porque nos permite conocer de primera mano lo que hacen los juzgadores. O sea, el proceso que hay atrás de los salones de aplicación de la justicia. Y yo nada más, en esta parte, sí ser muy preciso. Tienen una doble tarea y qué bueno que traigan abogados litigantes porque hay que educarnos. O sea, nosotros somos autodidactas en muchas circunstancias, pero en otras platicar los criterios y entender por dónde vamos hace mucho más fácil el caminar. Entonces, creo que además de esta última, sí también quisiera un comentario. Una vez platicando con un abogado que lleva fores estatales, le decía, oye, pero ¿por qué haces tan difícil este proceso si al final no es tu lana? Me dicen, mira, no es mi lana, pero sí es mi presupuesto. Entonces, de 100 juicios van a ganarme a lo mejor 10 o 14. Pero los otros 85, 86 asuntos es presupuesto que se queda a la entidad.
y ese es dinero que recuperamos y entonces sí nos dan un bono. Y entonces el tema de la mercantilidad en derechos sociales es brutal, pero entonces las instituciones financieras dicen, peléamela, si eres muy bueno, la vas a ganar. Pero pues yo voy con medio punto más como en la casa, ¿no? O sea, la lana es mía hasta que se demuestre lo contrario. Esas son las cosas que estas jurisprudencias también empiezan a eliminar, esos cotos de poder de ciertas instituciones. Y entonces, en cuanto a eso, yo creo que vienen momentos mucho más álgidos, creo que siguen ahorita fundando las bases con las que van a resolver criterios más importantes y más trascendentes ya dentro de lo que es un proceso de litigio. Estamos expectantes y ojalá se sigan abriendo estos foros para que pudiéramos entrar en este diálogo donde aportamos visiones y experiencias para esta cuestión. Y lo que decía usted, su señoría, es ¿qué va a mejorar en una conciliación suspendiendo el procedimiento que ya condenaría, cuando en esa misma instancia se pudo haber agotado la resolución y decir, ahora, si la institución financiera va a apelar el hecho de que quedaran condenados a la devolución porque no se agotó la conciliación, sería ya rizar el rizo y caer en el ridículo. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Por último, mis secretarios siempre me recuerdan mucho el amicus curiae, ahí en los plenos regionales. Entonces es un instrumento que la ley les brinda a ustedes para escucharlos. Que la ley diga que no tenemos que atenderlo es otra cosa. Pero, no, o sea, es muy cierto, pero no es lo mismo, o a veces no te lleva a una reflexión si no lo tuvieras, porque créame que nos obligamos a leerlo y a lo mejor nos brinda una perspectiva distinta. Decía el ministro Juan Díaz Romero, que en paz descanse, que me dio el curso de hágase magistrado en el curso de inducción, en la etapa final antes de la adscripción. Si supieran cuántos asuntos cambiaron mi perspectiva después de haber escuchado alguna de las partes, seguramente aquí tendríamos a todos los litigantes escuchándolos en sus argumentaciones, porque a veces nos brindan una perspectiva que nosotros invisibilizamos o simple y sencillamente pues no vimos, ¿no? Bueno, pues ahí está esa herramienta. Muchas gracias a la valiosa participación, a los valiosos comentarios de los ponentes que tuvimos el honor de escuchar en esta ocasión por parte de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos, la directiva regional del Primer Circuito de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, de la Escuela Federal de Formación Judicial y de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Haremos entrega enseguida de unos reconocimientos a los ponentes aquí presentes. Por favor, licenciado Mario Torres Morales. Magistrado José Luis Caballero Rodríguez. Y licenciado David Gutiérrez Díaz. Muchas gracias también por su participación, por su asistencia y con mucho gusto nos veremos aquí la próxima semana.